Pues bienvenidos a este vídeo del cursillo de derivadas de felimáticas. Vamos a terminar de ver lo que es el procedimiento para derivar una función o para calcular la función derivada de otra función. Y lo último que nos queda por ver en este apartado o en esta parte es la regla de la cadena. La regla de la cadena lo que nos permite es saber qué hacer cuando tenemos una función dentro de otra función. Por ejemplo, voy a poner aquí un ejemplo. ¿Qué pasa si tengo seno de logaritmo de x? Aquí tengo un logaritmo que es una función y está dentro de otra función que a su vez es el seno. Bueno, pues la formulita sería la siguiente. Y' sería, derivo la f dejando dentro la función tal cual estaba y luego multiplico por la derivada de la función interior, de la función g. Es decir, vamos a verlo aquí. Derivo la f, que es la negra, pues la derivada de seno es coseno, pero claro, no es coseno de x, es coseno de logaritmo de x, ¿vale? En el puesto de la x ponemos la función g o la función roja. Y ahora multiplico por, bueno, voy a ponerlo en negro. ¿Cuál es la derivada de la función g o la función roja? 1 partido de x. Vale, esta sería la regla de la cadena. Ahora dentro de un par de minutos lo complicamos un poco más con tres funciones, pero vamos a hacer un par de ejemplos más. Supongamos que tenemos logaritmo de un polinomio, x al cuadrado más 3x menos 1. Pues primero derivamos la función negra. Entonces la derivada de logaritmo de x es 1 partido x, pero en vez de la x vamos a escribir la función roja. ¿Vale? Fijaos que normalmente pondríamos f de x. Bueno, en vez de x hay una g. Pues aquí en vez de la x, la función g. ¿Vale? Vamos a visualizar lo que quiero decir. Normalmente si tuviéramos logaritmo de x, haríamos una cosa así. 1 partido x, bueno, pues en vez de la x tengo la función roja, pues en vez de la x pongo la función roja. Vale, y ahora multiplicado por la derivada de la función roja, que la derivada de la función roja, como tiene sumas, la ponemos entre paréntesis. Sería 2x más 3. Hacemos otro ejemplo. Iría igual a e elevado a x a 3x al cuadrado menos 2. Pues la función derivada, verás, la voy a poner en negro. La función derivada será, si tuviéramos e elevado a x, su derivada sería también e elevado a x, ¿vale? Así que tenemos e, pero en vez de x, 3x cuadrado menos 2. Y ahora multiplico por la g', que la g' es 6x, ¿vale? La derivada del polinomio este que hay en el exponente es 3x al cuadrado, perdón, es 6x. ¿Vale? Voy a borrar esto. A ver, un ejemplo más. 1 o 2. Vamos a ponerlo recto y en negro. Supongamos que tenemos el coseno de
e elevado a x. Vale, pues y' será. ¿Cuál es la derivada del coseno? Menos seno. Menos seno de x. Pero en vez de x vamos a poner la función g. Y ahora multiplico por la derivada de la función g, de la función roja. La derivada de e elevado a x, pues casualmente es la propia e elevado a x. Y un último ejemplo. Voy a poner aquí seno cuadrado de x. Vale, seno cuadrado de x es una manera corta o una manera un poquito más compacta de escribir esto. Es decir, en este caso, la función que hay dentro, la función roja, es el seno de x. Y la función f negra es el cuadrado. Así que voy a escribir esto. Esto puede costar verlo al principio, pero el seno está dentro del cuadrado de alguna manera, ¿vale? Así que la función f es el cuadrado, la función g es el seno. Pues derivada. Primero derivo el cuadrado y la derivada de algo al cuadrado es, me bajo el 2 multiplicando y multiplico por x, ¿no? Bueno, pues en vez de x, es seno de x, ¿vale? Esta probablemente sea difícil de ver. Me bajo el 2 y multiplico por, si tuviera x cuadrado, me bajaría el 2 y pondría 2x. Bueno, pues en vez de 2x, 2 por la g. Y ahora multiplico por la derivada de la función roja o de la función g, que es coseno de x. ¿Vale? Voy a hacer estos ejemplos nada más. De todas maneras, en el próximo vídeo vamos a hacer unos cuantos ejemplos variados de funciones derivadas que nos sirvan para practicar. Y ya pasamos a otros subtemas dentro de las derivadas, ¿vale? Algunas demostraciones, aplicaciones, etc. Vale. ¿Qué pasa si en vez de 2 funciones tenemos 3 funciones? Bueno, pues en vez de 2 funciones tengo 3 funciones. Voy a borrar esto y esto. Tengo f de g de h. Bueno, pues la y' será f' de lo que hay dentro después g' de lo que tiene dentro la g y después, a ver, h'. ¿Vale? Vamos con un ejemplo. Supongamos que tenemos y igual seno del logaritmo de x cuadrado más 5x. Pues y' será. Derivo seno. La derivada de seno es coseno. ¿Coseno de qué? Pues de todo lo que tenga dentro. Del logaritmo. Aquí me va a faltar espacio. Permitidme hacer esto por aquí. El logaritmo de x cuadrado más 5x. Vale.
ya he derivado el seno, ¿vale? Ya he hecho esta parte. Ahora voy a hacer esta parte, que es derivar el logaritmo. Pues por la derivada del logaritmo es 1 partido x, pero en vez de x, lo que haya dentro del logaritmo. ¿Vale? Y acabo de hacer esta parte. Y ahora vamos con el h'. ¿El h' qué es? La derivada de lo azul. Que la derivada de lo azul es 2x más 5. Cuanto más funciones haya unas dentro de otras, más larga nos va a salir esta cadena de multiplicaciones, ¿vale? Pero fijaos que la idea es derivo lo de fuera, derivo lo siguiente que haya dentro y derivo lo siguiente que haya dentro. Vamos a ver otro ejemplo. De hecho voy a borrar este. Entonces supongamos que tenemos y igual a e elevado al seno del logaritmo de x. Vamos a hacer un par de ejemplos más y ya está. Bueno, lo voy a dejar ya todo en negro. Primero derivamos la exponencial. La derivada de una exponencial es la propia exponencial. Después derivamos el seno. La derivada de seno es coseno. Y después derivamos el logaritmo. La derivada del logaritmo es 1 partido de x. Una última. Supongamos que tenemos seno al cuadrado de e elevado a x. Vale, aquí, que esta es la que más trabajo cuesta ver, la f es el cuadrado. La g es el seno y la h es la exponencial. ¿Vale? Porque lo primero que haríamos sería la exponencial, después a eso le calcularíamos el seno y por fin al resultado lo elevaríamos a 2. Lo último que hacemos es la f y lo primero que hacemos es la h. Si queremos hacerlo en una calculadora, ¿no? Bueno, pues y' es igual. La derivada de x al cuadrado, 2x, pues 2x. Pero en vez de x, voy a cambiar ese 2 para que se vea una cosa por un 3. Y entonces, repito, si tuviéramos x al cubo, su derivada sería 3x al cuadrado. Por lo tanto, aquí es 3 algo al cuadrado, pero ese algo, en vez de ser la x, es la función g. Es decir, seno al cuadrado de elevado a x. ¿Vale? ¿Qué es lo que está al cubo aquí? El seno. Por lo tanto, ¿qué es lo que está al cuadrado aquí? El seno. Y multiplicando al 3, derivamos el seno, pues derivada de seno es coseno. Y por último, derivamos la exponencial, que la derivada de elevado a x es la propia elevado a x. ¿Vale? La regla de la cadena puede ser confusa. Cuando la pillamos, de repente nos parece una tontería, pero hasta que la pillamos suele parecer bastante confusa. Así que no tengo ni idea de cómo habrá resultado este vídeo. Si resulta confuso para muchas personas, trataré de hacerlo de otra manera en función de los comentarios que me pongáis, de qué es lo que no se entiende bien o qué otros ejemplos os gustaría ver y cosas así. ¿Vale? En cualquier caso, este es el funcionamiento de la regla de la cadena y en el próximo vídeo lo que vamos a ver es algunos ejemplos de derivadas de todo tipo en las que se mezcla la regla de la cadena con la multiplicación, con la división, etc., para ver cómo se hacen funciones derivadas un poquito más complejas. Muy bien, pues gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.